que si hay algo que usted y yo deberíamos de pedirle cada día al Señor es que se revele cada día más a nuestra vida. A ver, ¿cuántos? Empezaste a transmitir allí, ¿sí? Bueno, comenzamos el día de hoy, ¿no? La semana, el miércoles, que este miércoles de esta semana, nosotros tocábamos un tema que, como decía yo en la reunión, es algo que es la necesidad de cada creyente, la necesidad que debe tener cada uno como hijo de Dios, como nuevo creyente, como recién convertido, ¿verdad? Que es la necesidad que debe tener cada servidor, cada ministro, cada líder, y es que debemos, diga conmigo, debemos conocer al Señor, ¿verdad? ¿Qué sucede? Decíamos el miércoles que eso es un tema delicado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos a alguien, lo que necesitas es conocer al Señor. Y esa persona quizás dice, ¿cómo me vas a decir a mí que tengo 5, que tengo 10, que tengo 30 años en el Evangelio? Y me vas a decir que tengo que conocer al Señor. Ya son 30, ya son 20, que estoy congregándome, que estoy predicando, que estoy sirviendo al Señor. ¿Y cómo me van a decir a mí hoy que tengo que conocer al Señor? Pero ¿sabe qué? Todos tenemos que conocer al Señor. Todos los que predicamos, todos los que servimos, todos los que adoramos al Señor, tenemos que conocerlo cada día más. Porque ¿sabe algo? Como creyentes, como servidores, como adoradores, como predicadores, si no conocemos al Señor, ¿qué vamos a hacer? Si no conocemos al Señor, ¿de qué vamos a predicar? Si no conocemos al Señor, ¿a quién le vamos a servir? Si no conocemos quién es el Señor, ¿cómo le vamos a adorar? Bienvenida, ¿verdad? Porque esto es algo que es a reflexión para la iglesia en general, ¿verdad? Porque es necesario que conozcamos al Señor. Y ese es el deseo que debe de haber en el corazón de cada creyente, y es conocer al Señor cada día, cada oportunidad, cada texto que usted pueda leer en la Escritura, cada momento que usted tenga para orarle a Dios, órele o dígale al Señor, revélate cada día más, para adorarte correctamente, para servirte correctamente, para predicarte correctamente, para honrarte con mi vida correctamente. Amén. Déjenme ubicarme acá. Cuando vemos la Escritura podemos encontrar diferentes historias, ¿no? Y usted dirá, ¿por qué el pastor dice que debemos de conocerlo para predicar, que debemos de conocerlo para servir, que debemos de conocerlo para adorarlo? Porque cuando nosotros vemos la Escritura, vemos tres historias en particular, que estas tres historias reflejan una persona que servía en la casa de Dios, pero no le conocía. Vemos una historia de alguien que predicaba a Dios, pero no le conocía. Y vemos una historia de alguien que adoraba, que servía. ¿Cuál era la otra? Adoramos, servimos y predicamos a un Dios que no conocemos. Hay una historia en la Escritura de una ciudad que adoraba, dice la Escritura, a un Dios no conocido. Y déjeme decirle que muchas veces creyentes, cristianos, miembros de congregaciones adoran a un Dios que ellos no conocen. Y sabe que es tremendo que cuando usted no conoce a quien le sirve, usted no sabe cómo servirle a esa persona correctamente. Cuando usted no conoce a quien usted le adora, ¿cómo le va a adorar si no sabe lo que le agrada? Si usted no sabe de quién tiene que predicar, ¿cómo va a guiar a otras personas a Dios? Ya conmigo, tengo que conocerlo para predicarlo.
para servirle y adorarle. Cuando nosotros vemos la escritura en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, vemos una historia que ya nosotros la hemos tocado anteriormente, ¿verdad? Y es la historia de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 7, ¿verdad? Dice la escritura, hablando del profeta Samuel, tenemos que recordar quién es Samuel, y es que Samuel era un profeta usado por Dios, ¿verdad? Pero ya va, no me postille un momentico el texto. Era un profeta usado por Dios que era hijo de una mujer que no podía concebir, que no tenía hijos. Su esposo tenía hijos con otra mujer, ¿verdad? Pero ella no podía tener hijos, no podía darle hijos a ese esposo el cual ella amaba. Dice la escritura que ella un día orando, clamando, llorando en la presencia del Señor, le pedía a Dios que le diera un hijo, y ese hijo que él le daría, ella lo entregaría desde la niñez en el templo para que le sirviese a Dios. Y dice la escritura en el capítulo 3, verso 1, ¿verdad? Para que empecemos la enseñanza del día de hoy. Dice la escritura, mientras, en Nueva Traducción Viviente, por favor. Nueva Traducción Viviente. Dice, mientras tanto, Primera de Samuel capítulo 3, verso 1. Y mire lo que dice la escritura, dice, mientras tanto, el niño, ¿cuál? Dice, niño Samuel, ¿qué hacía? Mire cómo dice la escritura, mientras tanto, el niño Samuel, dice, servía ¿a quién? Al Señor, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, dice el verso 2, una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, diga conmigo, ya se había acostado. Dice el verso 3, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel, dice, estaba como, dice, dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? En el tabernáculo cerca del arca de Dios. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios no habitaba en usted y en mí como ahora, sino que la presencia de Dios habitaba en ese arca, en ese tabernáculo, allí en el lugar santísimo. Y dice la Escritura que Samuel le servía al Señor. ¿Y dónde estaba durmiendo? Cerca del arca. O sea que Samuel tenía un contacto directo con la presencia de Dios constantemente, porque él estaba aquí. ¿Y dónde estaba el arca? Quizás estaba ahí al ladito. Y él estaba durmiendo, sirviéndole al Señor. Todos los días él iba, él barría el tabernáculo, todos los días él iba, limpiaba, prendía las velitas, prendía aquí, prendía allá, hacía. Todos los días le servía, diga conmigo, le servía a Dios. ¿Cuántas veces le servía? Todos los días, porque él fue entregado desde su niñez para que sirviese a Dios en el templo, en el tabernáculo. Y dice, ¿dónde quedamos? Dice, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, dice, el Señor llamó Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Dice el verso 5. Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel, ¿qué hizo? Se volvió a acostar. ¿Pero quién fue el que lo había llamado? Dios lo había llamado. Y dice, ¿dónde quedamos? El 6, ¿verdad? Dice, luego el Señor volvió a llamar Samuel nuevamente. ¿Quién lo volvió a llamar? El Señor. Nuevamente, dice, nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. ¿Y qué dijo? Aquí estoy, ¿me llamó usted?
Le dice Elí, yo no te llamé, hijo mío. Respondió Elí, vuelve a la cama. Y dice el verso 7, y aquí es donde quiero que hagamos énfasis. Dice, Samuel, que servía todos los días, que estaba creciendo y siendo criado en el tabernáculo, que dormía cerca de la presencia de Dios, dice, Samuel todavía, ¿qué pasaba? No conocía al Señor. Y sabe que es tremendo, que era alguien que le servía a Dios, pero le servía a alguien que él todavía no conocía. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que mucho de la iglesia en este tiempo está de esta manera, sirviéndole a un Dios que todavía ellos no conocen. No conocen. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cuando usted y yo no conocemos a quién le servimos, cuando usted y yo no conocemos su voz, cuando Él nos llame, ¿será que lo vamos a escuchar? ¿Será que vamos a prestar nuestro oído a Él? No, porque no le conocemos. Vamos a la persona incorrecta. Entonces viene alguien y te dice, sí, te dice el Señor, baja esto. Pero no, como no conoces a Dios verdaderamente, tu oído se va a desviar siempre a ir a la persona incorrecta. Cuando Dios mismo te quiere hablar en tu intimidad, te quiere corregir, te quiere exhortar, te quiere hacer, decir algo, pero no le conocemos, ¿qué vamos a hacer? Por eso muchas veces, muchos cristianos no han cambiado. Porque el mismo Dios de predicaciones, de su intimidad en oración por medio de la Escritura, le dice, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto. Y el creyente sigue igual. ¿Sabe por qué? Porque no conoce a quién le está hablando. No, pero es que como que ese pastor me va a decir esto. No, no es el pastor, es Dios. Solo que como no le conoces, no reconoces quién te habla. Y nada más te dejas ver por lo que estás viendo. A Samuel le estaba hablando Dios, pero él iba ¿a quién? A Elí, porque era lo que él veía, porque a quien le hablaba él no lo conocía. Él no conocía quién era el que le estaba hablando, no conocía su voz. Y lo más tremendo que era ahí donde el Señor empezaba a usar a Samuel. Usted quiere que el Señor lo use, usted quiere ser instrumento útil en manos del Señor, conozcámoslo más. Conozcamos más quién es Él, para que Él diga, siervo útil me es este. Instrumento útil me es este. Pero diga el que tiene a su lado, es necesario que le conozcamos. Tenemos que conocerlo cada día más. Porque ahora yo le pregunto, ¿se le puede servir a Dios sin conocerlo? Se le puede servir a un Dios sin conocerlo. Pero ¿sabe qué es lo más bonito en este caso? Que usted está conociéndolo. Lo más bonito es que usted, en su infinito amor y misericordia, el Señor le ha dicho, heme aquí, conóceme. Eso es lo más bonito de este caso. Ahora nos toca a usted y a mí orar por esas personas que aún no le conozcan, para que el Señor o nos dé la oportunidad de presentárselo, o en su infinito amor y misericordia se les revele en su intimidad, en oración, por medio de la Escritura. Amén. Porque el Señor necesita, como dice la Escritura, obreros para su mies. Pero es necesario que esos obreros conozcan a quién les sirven. Es necesario que esos obreros reconozcan quién es el Señor y reconozcan esa voz y digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, yo voy. Heme aquí, Señor, yo lo haré. Heme aquí, Señor, quiero servirte. Pero dígale al que tiene a su lado, es necesario que le conozcamos. ¿Qué tan importante cree usted que es conocer a Dios? ¿Qué tan importante, verdad? Porque muchas veces nosotros nos interesamos en conocer muchas cosas. Muchas veces nos interesamos en un libro, en filosofía, en estudio, en esto, en aquello, pero conocer a Dios, ¿será que nos hemos propuesto a decir cada día, yo quiero conocer a quien le sirvo?
porque es necesario que le conozcamos. Pero ¿cómo podemos conocerlo? ¿Sabe algo? Para conocer a Dios, dice la Escritura, 600 años antes de Cristo, dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 7, verso 14, por tanto, dice Isaías capítulo 7, vamos a esperar que lo posteen ahí. Isaías capítulo 7, verso 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará ¿qué? Os dará señal, en Reina Valera dice, he aquí que la Virgen concebirá a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sabe algo? La ciencia o la religión siempre ha querido conocer a Dios. La humanidad siempre ha querido conocer a Dios, pero se encuentran con un gran detalle, que para conocer a Dios solamente hay un camino. Que para conocer a Dios solamente hay un camino, y dice la Escritura, y es angosto. El profeta Isaías decía que habrá una señal, y es que una virgen concebiría un hijo, y ese hijo se llamaría ¿cómo? Dice Emmanuel, que la traducción al castellano dice Dios con nosotros. Ese Dios que la humanidad quería conocer, dice la Escritura que ese Dios se volvió hombre y habitó entre nosotros, como dice la Escritura en Juan 1:14, ¿verdad? Pero dice el capítulo 9, verso 7 de Isaías también, Isaías capítulo 9, verso 7, para que veamos la profecía que decía Isaías 9:6, dice, hablando de la señal que recibiríamos, dice, porque un niño nos es ¿qué? Dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ya conmigo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese Dios que la gente o la humanidad quería conocer, dice la Escritura que vendría a la tierra y su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice el versículo 7, lo dilatado, diga conmigo, lo grande. Dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sabe algo? En la historia de Jesús, a Jesús no creyeron que él era el Mesías porque él no vino a implantar un reino externo. La gente creía o quería ver en el Mesías que él venía a derrocar un imperio, que él venía a pelear con los romanos, que él venía a establecer un reinado, que él venía a destruir, si es posible, una nación. Pero se encontraron con un Dios que hizo todo lo contrario. Y dice la Escritura que se volvió de tal manera que entregó su vida por usted y por mí. Y a ese Dios que entregó su vida por usted y por mí, usted y yo tenemos que conocerlo. Pero para conocer a ese Dios solamente hay un camino, como decíamos ahorita. Pero cuando la gente encuentra y se topa con ese camino, la gente dice, no, es que yo quiero a Dios, yo no quiero el camino. Porque la gente siempre quiere conseguir atajos, diga conmigo, la gente quiere lo facilito, lo rápido. Porque dice la Escritura que el camino angosto es por donde usted y yo debemos de pasar para llegar al Padre. La gente quiere conocer a Dios, pero quiere tomar atajos. La gente quiere conocer a Dios, pero no quiere conocer a quien Él envió para que lleguemos a Él. Porque este es el gran dilema. La gente no tiene problema con Dios. La gente tiene problema es con conocer a Jesucristo. Porque la gente dice, no, es que yo quiero es a Dios, no a Jesucristo. De Jesucristo solamente quiero es que Él murió en la cruz. De Jesucristo solamente quiero es que Él me dio la salvación. De Jesucristo solamente quiero es que me provea.
que multiplique el arroz, que multiplique la harina que tengo en mi casa. De Jesucristo solamente quiero un bien. Pero ¿sabe algo? Lo más bonito es que usted y yo, para poder obtener todo eso, tenemos que conocerlo a Él. Dice la Escritura en Juan capítulo 14, verso 1 en adelante, ¿verdad? Estando Jesús reunido con sus discípulos, hablándoles de él, de que Él tenía que padecer, de que Él tenía que morir. Pero dice el versículo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, hablando Jesús. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en quién? Dice Jesús, creed también en mí. Qué tremendo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo creo en Dios, pero Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él está a un lado. Pero Jesús dijo, ¿creéis en Dios? Creed en mí también. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en el Hijo? En Jesucristo. Porque el tema no es que creamos en Dios, sino que tenemos que creer en quien Él ha enviado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Colosenses que Él, diga conmigo, Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que nadie podía ver, que nadie podía conocer, dice la Escritura que Cristo es la imagen de ese Dios. Dice, y Él es, Pablo, Colosenses capítulo 3, verso 15, dice, y Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 3, verso 15. Capítulo 1, verso 15, perdón. Dice, Colosenses capítulo 1, verso 15, está allí posteado. Como dice, Él es, hablando de quién, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen de qué. Usted tiene que entender algo, y es que en el tiempo de Jesús la gente quería conocer a Dios, al igual que en este tiempo. Pero la gente en el tiempo de Jesús, dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos aún no le recibieron, lo rechazaron. La gente en el tiempo de Jesús rechazó al mismo Dios. Porque dice la Escritura, y Pablo lo entendió de esta manera y lo enseñó a la iglesia, decía, ese que ustedes rechazaron es la imagen del Dios invisible. Dios estaba delante de ustedes y ustedes lo rechazaron. Dios estaba delante de ustedes y ustedes lo latigaron. Dios estaba delante de ustedes y ustedes lo crucificaron, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y la gente quería conocer a Dios, pero a Jesucristo, ¿qué hacían? Lo rechazaron, lo escupieron, lo latigaron, se burlaron de Él. Pero la gente quería a Dios. Pero cuando vieron que Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Escritura que la tierra tembló y el soldado que estaba a los pies de Él dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ahí es donde la gente dijo, ve, cometimos un error, pero ese error a usted y a mí nos benefició, porque a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Mas a los que creyeron en su nombre, dice la Escritura, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay uno que cree. ¿Cuántos hay allí? Porque si usted ha creído, dice la Escritura, que a usted se le dio ese nombre, hijo de Dios. Amén. Entonces dice Juan capítulo 1, verso 2. Amén. Saludamos a todos los que están por redes sociales. Eduardo Guzmán, bendiciones, mi hermano. También saludamos a Maciel, bendiciones para ustedes. Esperando en el Señor. Y Juan capítulo 14, verso 2. Continuamos, coloquemos desde el 1, empecemos desde el 1 nuevamente. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, hablando el Señor con sus discípulos, dice, creéis en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Dice Jesús, cree en mí también. Dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
así no fuera, yo os le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice el verso 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Dice el 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dice el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, y léalo conmigo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que él estuvo 3 años con ellos, predicándole, mostrándole lo que él podía hacer, hablándole que cuando él fuere recibirían vida eterna, y ellos todavía no sabemos para dónde va. Y ellos todavía, ¿y qué vas a hacer? Ellos todavía no habían creído fielmente en quién era él, aunque era su discípulo. Pero diga conmigo, eso fue antes de la cruz. Y dice, continuamos el texto, dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Dice el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy. ¿Qué es él? Dice, yo soy el camino y la verdad. ¿Y qué más? Y la vida. Dice, nadie, ¿sabe qué es tremendo? Que muchas veces por repetición de que me lo enseñaron, lo leí, lo escuché, dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y lo más bonito es que la Escritura dice, nadie viene porque él hacía ver, yo soy Dios. El que ustedes quieren conocer, el que los sacó de Egipto, el que los alimentó en el desierto, ese era yo. Ustedes quieren ir al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y dice, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Cumpliéndose la profecía de Isaías que decía, y él su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El Padre estaba delante de ellos y ellos no lo veían. Porque ¿sabe algo? Se habían propuesto en servirle, hacer para Él, pero no en conocerle. Y usted y yo tenemos que conocerle a quien le servimos. El Señor les dijo, yo no vine aquí a ser servido, yo vine a servir. Él estaba sirviéndole a cada uno de nosotros para que usted y yo, después que Él muriese y estuviese en la cruz, ahora nosotros le sirvamos a ese que conocemos, a ese que le servimos, a ese que dio su vida por nosotros. Dice la Escritura, y continuamos el texto, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino, dice el versículo 7, si me conocieseis. El versículo 7 dice, si me conocieseis también, a mi Padre conoceréis. Y desde ahora, ya conmigo, tiempo presente le habló Jesús. Y desde ahora le conocéis y le habéis. ¿Sabe qué es tremendo? Que Moisés quería ver a Dios. Y Dios le dijo, bueno, te pones allá atrás de esa piedrita que yo voy a pasar. Y cuando yo pase, vos vas a ver mi espalda. Moisés, diga conmigo, eso fue Moisés. Pero los apóstoles estaban delante de él y no le conocieron. Porque Dios le dijo, desde ahora le habéis visto y le conocéis. Y dice el siguiente verso, ¿dónde quedamos? El 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, listo. Mostranos a Dios y ya, vos te vas y quedamos todos tranquilos. Porque diga conmigo, la gente no tiene problema con conocer a Dios. La gente tiene el problema en que tiene que conocer a Jesucristo. Porque la gente quiere lo fácil, quiere llegar rápido a Dios. Pero para llegar a Dios tenemos que conocer quién es Él. Tenemos que vivir como Él vivió. Tenemos que andar como Él anduvo, como dice la Escritura. Para que lleguemos a Él tenemos que conocer quién es Jesucristo.
Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, dice el verso 9, tanto tiempo hace que estoy y no me has conocido, Felipe. Qué tremendo, porque Dios estaba con ellos, pero ¿qué? ¿Le conocían? Pero no le conocían. Quizás ellos iban, le buscaban el agüita, quizás ellos iban, le buscaban la comida, ¿verdad? ¿Tenéis hambre? Sí. Bueno, vamos a buscar la comida como cuando la samaritana, lo que volvieron. No, ya yo comí porque mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Pero ellos estaban quizás atentos en servirle, así como mucho creyente, como mucho cristiano, hoy está dispuesto a servir, pero no, su mirada está desviada. Amén. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Dice el verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice el verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Para que usted y yo podamos llegar a Dios, es el que tiene a su lado, para que usted y yo podamos llegar a Dios, para que usted y yo podamos conocer a Dios, tenemos una sola opción. Y dígale así, muy bajito, dígale, tenemos que conocer a Jesucristo. Tenemos que conocerlo a Él. Como decía ahorita mi esposa, la única dirección a Dios es Cristo. Cristo es esa calle que nos lleva a Él. Cristo es ese camino que nos lleva a Él. ¿Cuántos quieren ir a Dios? Vamos primeramente y conozcamos a quién es Jesucristo. No hay otra dirección, no hay otro atajo. No le estoy diciendo va a ser fácil. No, porque el camino, dice la Escritura, que es angosto. Y en un camino angosto usted tiene que dejar cosas. Tiene que dejar malos hábitos, tiene que dejar cargas, tiene que dejar problemas, tiene que dejar preocupaciones, tiene que dejar muchas cosas, porque dice la Escritura que el camino es, diga conmigo, angosto. Quizás usted y yo vamos a llegar hasta desnudos, porque en medio transitar nuestra ropa va a ser desgarrada. Pero ese es el único camino que hay para llegar a Dios. Y sabe que es difícil a veces dejar hábitos. Sabe que es difícil a veces dejar costumbres, dejar manera de hablar, manera de pensar. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de todo esto? Que Cristo ya no habita en esa cajita en el tabernáculo, sino que Él habita en usted. Ese Espíritu Santo, dice la Escritura, que fue derramado en sus corazones. Y dice la Escritura que Él los guiará a toda verdad. Y sabéis que lo más bonito que dice la Escritura, que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero para que seamos libres de esa amargura, de ese enojo, de ese rencor, de esa tristeza, tenemos que conocer la verdad. Para que esa verdad nos haga libre. ¿Y quién dijo que era la verdad? ¿Y quién dijo que era el camino? ¿Y quién dijo que era la vida? Dígale que tiene a su lado, vírtale, pero es que todo apunta a Él. Todo apunta a que tenemos que conocer quién es Jesucristo. Por eso decía el miércoles que a veces nosotros podemos hacer un trabajo exhausto para preparar un sermón, una enseñanza, pero la centralidad siempre va a ser tenemos que conocerlo a Él, porque ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia que la gente allá afuera necesita, que tiene que conocer quién es Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a predicar de Él si no le conocemos?
¿Verdad? Todo es un rompecabezas. Y la pieza clave para armarlo es Cristo. La predicación es un rompecabezas, pero si falta la pieza clave, está fallo. El servicio a Dios es un rompecabezas, pero si falta la pieza clave, está incompleto. La adoración puede ser la mejor. Podemos cantar, podemos tocar, podemos llorar, podemos deshidratarnos llorando en adoración a Él, pero si no sabemos quién es Él, que es esa pieza para que adoremos correctamente, falta algo. Porque para servirle tenemos que conocerle, para adorarle tenemos que conocerle, para predicarle de Él a otros tenemos que conocerle. Y apenas vamos porque para servirle tenemos que conocerle. Son 3 puntos que vamos a ver hoy y vamos por el primero, amén. Dice la Escritura, Juan capítulo 17, verso 3, hablando Jesús, hablando el apóstol, hablando Jesucristo en el redactado en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3, dice, y esta, mire cómo dice Jesús, dice, y esta es, ¿cuántos quieren la vida eterna? ¿Cuántos? Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Dice, que te conozcan a quién, el único Dios verdadero, y a quién más, a Jesucristo, a quien has enviado. Hey, sencillito. Usted quiere la vida eterna, ¿qué tiene que hacer? Conocer a Jesucristo, porque Él mismo lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. Pero ¿qué fue lo que le dijo él a Felipe? Tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. Caminó 3 años con él y aún no había recibido la vida eterna porque no lo había conocido. Aunque estaba con él, aunque le servía con él, aunque caminaba con él todos los días durante 3 años, no había conocido quién era la vida eterna. Jesús le dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Sabe algo? Cuando nosotros vemos la Escritura, hay 2 historias que me llaman mucho la atención y esta tarde aquí, mientras estábamos acomodando, el Señor me traía esto a memoria y es que hay 2 historias, David, que me llaman la atención porque son 2 personas que tenían una posición económica, una posición social, que tenían estatus en la comunidad, que la gente los respetaba, los honraba, ¿verdad? Porque tenían autoridad. Pero hay una diferencia grande en ellos 2. Y es la historia del joven rico y la historia de Zaqueo. ¿Sabe qué tienen en común la historia del joven rico y la historia de Zaqueo? Que Zaqueo, dice la Escritura, que era alguien adinerado, era alguien respetado en la comunidad. Y está la historia del joven rico, que también dice la Escritura que era alguien adinerado y era alguien respetado por la comunidad, por las personas. Dice la Escritura que el joven rico se le acerca al Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré yo para heredar? ¿Qué decíamos ahorita? ¿En qué consiste la vida eterna? En conocerlo a Él. Este joven rico le dice al Señor, maestro bueno, qué bien, porque la gente quiere hacer, más no ser. El joven rico le fue claro y le dijo, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Clave, rapidito. El Señor viene y le dice, bueno, guarda los mandamientos. Eso ya los hago desde chiquito, ¿qué más? Dice la Escritura, bueno, si ya todo eso hace, ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Cuando nosotros vemos la historia de Zaqueo, vemos la historia de alguien que era respetado, alguien que tenía posición económica, pero ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que él salió corriendo solamente para conocer quién era Jesucristo. Este hombre no buscaba vida eterna, este hombre no buscaba nada. Él solamente dijo, yo quiero ser de ese que están hablando, que va a pasar por aquí. Y sabe que lo más tremendo, que todo radica en la intención del corazón, porque Zaqueo solamente quería era conocerlo. Y lo más bonito es que dice la Escritura que Jesús levantando los ojos le dijo, Zaqueo,
baja de ahí, que es necesario que hoy pose en tu casa. Qué bonito, porque todo radica en la intención que usted y yo tengamos con el Señor. Si solamente queremos algo de Él, vamos a hacer como el joven rico. ¿Qué hago para que me dé eso? Cuando el Señor nos dice, bueno, tenés que hacer esto, tenés que desapegarte de todo lo que te distrae, el joven rico, dice la Escritura, que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. La diferencia entre el joven rico y Zaqueo es que cuando Jesús mora en la casa de Zaqueo, dice la Escritura que Zaqueo dice, si a alguno le he hecho mal, le doy la mitad. Y si algo él he fallado, se lo multiplicaré. Qué diferencia, porque el que quería algo de Dios no quiso soltar lo que tenía. Pero el que no quería de nada de Él dijo, bueno, lo que yo tengo, ya eso a mí no me importa, ya yo lo que tengo es lo mejor. Ya yo tengo la vida eterna, ya yo tengo la salvación, porque dice la Escritura que Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. A él nadie lo obligó, Jesús no le dijo, tenés que vender, tenés que... Él dijo, no, ya yo lo hago de mi corazón, esto es voluntario, porque es que ya lo he conocido a Él. Ya lo que yo tengo, eso es, ahí me queda un poquito para terminar de vivir, no importa, pero ya yo tengo la vida eterna. Es bonito porque estas dos historias, mientras estaba ahí, el Señor me las hacía ver, dos historias de dos personas iguales. Tenían dinero, pero todo radicaba en la intención que tenían con el Señor. Uno, ¿qué tengo que hacer? Y el otro, es que yo nada más lo quiero conocer. Yo nada más, si es necesario montarme en esa mata, me monto, que se rían de mí todos. Porque ese es el gran detalle. En ese tiempo, culturalmente, ver una persona adulta salir corriendo, montarse en una mata, en un árbol que tenía mal olor, eso era algo como que mi alma, uy, guácala, mírenlo. Pero a él no le dio pena, a él no le dio temor, a él no le importó lo que iban a decir, lo que iban a hacer. Él solamente dijo, yo quiero conocer quién es Jesucristo. Amén. Qué diferencia, ¿verdad? Continuemos aquí. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que muchas personas no están conociendo a Dios. Que muchas personas no están conociendo quién es Jesucristo. Pero es como decíamos el miércoles pasado. Dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Porque yo hablo desde el punto de vista de mi responsabilidad como pastor, como ministro, como predicador del Evangelio. Y es que cada día yo tengo que tener ese anhelo por seguir conociéndolo a Él. Porque es mi deber darlo a conocer. Hay gente que se está esforzando cada día por conocerlo, para guiar a un pueblo a que conozca y llegue a Dios. Pero dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también 2:1. Listo, dice, pero hubo también falsos profetas ¿en dónde? Entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que van a hacer ¿qué? Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Sabe qué es tremendo? Que hay gente que como usted y como yo, cada día le decimos al Señor, Señor, quiero conocerte. Señor, presenta a esa persona para predicarle lo que me has dado a conocer de ti. Pero también está ese tipo de persona que dice, yo lo que quiero es esto, le voy a llegar a fulanito para obtener esto. ¿Por qué? Porque están esos falsos maestros, están esos falsos profetas que encubiertamente le van a hablar bonito, suavecito, hasta llegar y obtener lo que quieren. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que Pablo le deja un consejo a la iglesia en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1, para que usted y yo veamos lo que le dice Pablo a Timoteo. Capítulo 4, verso 1 al 5.
Y esto es con usted y conmigo. Diga al que tiene a su lado, esto es con vos y conmigo. Así a los maracuchos. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, te encarezco. Ya está allí. Dice, te encarezco delante de Dios y de quién más. Dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice el versículo 2, que prediques, diga conmigo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el versículo 3, porque vendrán tiempos, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que quiere conocer a Dios. Usted va para afuera y hay gente que dice, yo necesito de Dios. Yo quiero conocer a Dios, Gladys. ¿Me lo podéis predicar? Quiero conocer a Dios, Wendy. ¿Me podéis presentar a quién es Dios? Y cuando usted empieza a predicarle y empieza a anunciar quién fue el Señor Jesucristo, y usted empieza a decirle, es que tenemos que vivir como Él vivió, es que tenemos que andar como Él anduvo. ¿Cómo? Bueno, manso, lo crucificaron, lo latigaron, y Él no hizo nada. La gente va a decir, no, es que yo no voy a hacer eso, estáis loco. Que a mí venga alguien y me vaya a gritar y me vaya a decir y yo tenga que quedar, si es posible, callado. No, yo no sirvo para eso. Entonces va a llegar otro y va a decir, no, es que vos podéis buscar de Dios, pero vos podéis seguir igual. No es necesario que vos te calléis, porque no es necesario que vos te congreguéis, vos te quedéis en tu casa, pero vos podéis en tu casa conocer a Dios. Esos son los que van a venir y van a predicar conforme a sus propias concupiscencias, que el significado de concupiscencia es sus propios deseos, lo que ellos quieren oír. Eso como que, ay, sí, dale, que así es que me gusta. No me gusta que me habléis de que tengo que negarme, que tengo que morir, que tengo que cambiar, que tengo que dejar el viejo hombre, que tengo que conocer a Jesucristo. No, yo lo que quiero es buscar a Dios y ya. Y que Dios me dé algo y ya. No. Usted y yo no fuimos para eso, para predicar ese evangelio. Usted y yo fuimos para predicar el evangelio de Cristo. Y ese es el que la gente no quiere sufrir, porque la gente no quiere negarse a la carne, porque la gente no quiere morir a su viejo hombre, porque la gente no quiere morir a sus concupiscencias. La gente sabe que le echa la culpa al diablo. Diablo, diablo, fuera de aquí, diablo. Pero sabe que lo más tremendo que dice la Escritura, que cada quien es tentado por sus propias concupiscencias. En pocas palabras, todo lo que te va a desviar de Cristo viene de ti. Por eso tenemos que morir nosotros y que Él viva. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque si Pablo hubiese siendo Pablo, no queda ni uno. Pero él entendió, es que esto no se trata de mí, esto se trata de Él. La gente tiene que conocerlo a Él. La gente tiene que ver en mí quién es Él. Pero eso no están todos preparados para eso. Amén. ¿Dónde quedamos? Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad. Mire, y apartarán de la verdad. ¿Quién es la verdad? Dice, el oído, y se volverán a fábulas. ¿Sabe qué son fábulas? Cuentos que toman este espacio, este momento, y en vez de anunciar quién es Cristo, empiezan a contar historias, empiezan a contar anécdotas, y empiezan a hablar de aquí y de allá. Y la gente lo que tiene comezón es de oír quién es Jesucristo. Y dice el versículo 5, pero tú, dígale al que tiene a su lado, pero tú, vamos con el que está a su lado, dígale, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vio el consejo que deja Pablo a Timoteo y a Jefferson y a Johanna y a David
y a cada uno de los que estamos en este lugar. Qué ejemplo, qué consejo el que nos tenemos que tomar nosotros. Amén. ¿Sabe algo? Usted y yo como predicadores estamos llamados a predicar de aquel, la cual es la vida eterna. Porque sí se puede predicar con un entendimiento limitado. Sí se puede predicar sin conocer quién es Dios hoy. Dice la Escritura en el capítulo 18 del libro de los Hechos, para que usted y yo pasemos a este otro punto, y es que como predicadores tenemos que conocerlo a Él. Hechos 18, capítulo 24. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado, yo quiero que usted tenga en cuenta este nombre, porque este hombre no se volvió cualquier hombre, pero era alguien que predicaba el evangelio. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría. Dice, varón elocuente. Era alguien que tenía, diga conmigo, esa chispa. El hombre era ágil, el hombre era bueno, le captaba la atención a la gente le prestaba su oído porque era un varón elocuente. Hablaba bien, el hombre se expresaba y la gente le prestaba su oído. Dice la Escritura, poderoso en las Escrituras. Ese hombre, me imagino que se sabía el Antiguo Testamento de cabo a rabo. Ese no era cualquiera, hombre era poderoso en las Escrituras. No cualquiera venía y lo engañaba. Este hombre predicaba de acuerdo. ¿Qué escritura es la que estaba para ese entonces? Ya conmigo, la ley, los salmos y los profetas. Y este hombre era poderoso en eso. Dice, poderoso en las Escrituras. Dice el verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, el hombre no se quedaba quieto, hermano. Ese hombre me imagino que todos los días andaba para acá, para allá, predicando en todos lados. Era de espíritu fervoroso, dice. Hablaba y enseñaba de vez en cuando. Dice, diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero enseñar el día de hoy? Este hombre era excelente predicando. Este hombre se sabía la Escritura de pie a cabeza, pero no conocía al Señor. Él predicaba de que iba a venir Cristo, que iba a venir un Mesías, pero no conocía que ya había venido. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que muchas veces como predicadores hay gente así. Hermanos, yo no digo, son excelentes predicando, tienen una elocuencia, tienen una chispa, tienen un espíritu fervoroso, la gente atenta al mensaje, pero le falta la pieza del rompecabezas, Jesucristo. Se puede predicar sin conocer a Jesucristo. Y no es que no se lo hayan presentado quizás a muchos, porque como decíamos, consciente o inconscientemente, hay quienes no predican acerca de Jesucristo. Apolo, dice la Escritura, que era lo que él conocía. Y era tanto lo que le apasionaba, lo que él conocía, que él era diligente en eso. Ahora usted que conoce a Jesucristo, usted debe ser diligente. Más aún. Ahora yo le pregunto, ¿se puede predicar sin conocer al Señor? Se puede predicar sin conocer al Señor. Se puede. Entonces, continuemos la enseñanza. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él no sabía que Cristo había venido, él no sabía que la promesa se había cumplido, él no sabía que el Espíritu Santo había sido derramado en los corazones y él decía, solamente vengan
Sumérjanse, arrepiéntanse y el Espíritu Santo vendrá. Cuando Cristo venga, cuando Él venga, el Mesías venga. Pero Cristo ya había venido. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que había alguien ahí escuchando y decía, hey, se sabe las Escrituras, es fervoroso, diligente, pero le falta algo. Dice la Escritura en el siguiente verso que habían dos personas ahí oyéndolo y dejaron que él predicara todo. Después que él terminó le dijeron, hey, hacenos el favor. Y dice el versículo 26, y comenzando a hablar con de nuevo, 25, ¿verdad? Y comenzó a hablar con de nuevo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron en más exactamente el camino del Señor, el camino de Dios. Priscila y Aquila estaban allí, lo escucharon. Este cumple requisitos, este sabe las escrituras, tiene elocuencia, la gente lo sigue, la gente lo oye, pero le falta algo. No te preocupes, Priscila, no te preocupes, Aquila, deja lo que termine, lo llamamos, le explicamos de que ese del que él predica ya vino, ya murió, ya resucitó, ya fue glorificado, ya el Espíritu Santo vino. Y ahora le toca a él tomar una decisión. Es la decisión que a muchos les cuesta tomar. ¿Sigo conociéndolo o sigo con lo que ya yo sé? ¿Sigo conociéndolo o sigo desviando a la gente? ¿Sigo conociéndolo o sigo predicando lo que me resulta? Porque de cierta manera hay gente que no predica de Cristo porque no le resulta. Hay gente que no predica de Cristo porque no lo quieren conocer. Hay gente que no predica de Cristo porque no se quiere negar a sí mismo. Porque diga el que tiene a su lado, la sana doctrina se sufre. Dice el siguiente verso, el verso 27. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Ellos dijeron, hey, te vas, y bueno, vamos a escribir para allá, para que allá te reciban. Allá te van a recibir, te van a predicar, y vos después seguís adelante. Dice el siguiente verso, el 28, dice, porque con gran vehemencia, dice, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, porque era poderoso en las escrituras, dice, que Jesús era el Cristo. ¿Sí vieron? Este hombre tomó la decisión correcta. Dijo, yo predicaba hasta aquí, pero no sabía que Cristo había venido. Entendió que Cristo había venido y dijo, ahora me voy es con todo a predicar que Cristo ya vino, que Jesús, el que habían crucificado, era el Cristo. Y el que tiene a su lado no se quedó callado, fue por más. No se quedó callado, corrió a predicar a Cristo. Amén. En Apolos es donde vemos el ejemplo de que hay quienes no predican a Cristo consciente o inconscientemente. Porque Apolos predicaba con diligencia, pero cuando le fue presentado Cristo, cambió de inmediatamente el mensaje y hasta iba a la sinagoga y hacía ver que Jesús era el Cristo. Pero ¿sabe algo? Es triste ver predicadores que saben que el mensaje central del Evangelio es Cristo y solo predican de lo que a ellos les conviene. Eso es lo más tremendo. ¿Sabe algo? Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, verso 12, para que veamos quién era Apolos, porque cuando nosotros vemos ahí el mensaje de Apolos, y Apolos empieza a predicar en todos lugares, ya Apolos no era cualquier persona. Y vemos nosotros en el libro de Corintios, ¿verdad? Vemos nosotros en la primera carta de Corintios que Apolos se convirtió en alguien importante en la iglesia del primer siglo. Cuando nosotros vemos la primera carta de Corintios, nosotros vemos que Apolos había llegado a un nivel de Pablo. La gente lo conocía a Apolos como conocía a Pablo.
La gente hacía referencia a la iglesia del primer siglo, al predicador, o es Apolos o es Pablo. Pero estos dos son los que predican acerca de Jesucristo. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de, y yo de. Fíjese, era tanto lo que Apolos había predicado acerca de él, que la gente decía, bueno, yo soy de Pablo, y otro decía, yo soy de Apolo. Y dice, y yo de Cefas, y dice, y yo de Cristo. Ahora dice el capítulo 3 de la misma carta, versos 6 y 9, hablando el mismo apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 y 9. Verso 3, capítulo 3, verso 6, dice, yo, hablando el apóstol Pablo, yo planté, pero dice, Apolos regó. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero dice el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice el verso 9, porque nosotros somos, ¿qué dice el verso 9? Nosotros somos colaboradores, dice. Pablo entendía que Apolo, ese que predicaba con un espíritu fervoroso, ese que era poderoso en las escrituras, dice, este hombre entendió de tal manera el evangelio de Jesucristo que se volvió un colaborador. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero aquí es donde usted y yo vemos la gran diferencia. Alguien que no conocía quién era Jesucristo, pero cuando lo conoció dijo, no, yo no sigo siendo el mismo predicador. Ahora a mí me toca predicar acerca de Jesucristo. Amén. Y aquí es donde viene una pregunta. ¿Qué estás predicando? ¿Qué estamos predicando? ¿Será que estamos siguiendo la misma corriente del mundo? Predicando de fábula, predicando de filosofía, lo que la gente quiere oír conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando que otro predique? ¿De qué nos estamos nosotros informando? ¿Qué estamos nosotros conociendo? Porque dependiendo de lo que prediquemos, vamos a marcar una generación de creyentes que adoran a un Dios que no conocen. Y por cuanto no lo conocen, no tienen la vida eterna. ¿Sabe algo? En una oportunidad, estando el apóstol Pablo en Atenas, cuando nosotros nos vamos a la escritura, a la historia, perdón, Atenas era la capital de Grecia. Grecia era la cúspide de la filosofía. Grecia era la cúspide de los pensadores, de los estudiosos, de las personas que usted hoy busca y dice, este pensador dijo tal cosa, wow, ¿de cuándo era? Ese era de allá, de Grecia, de Atenas. Pero Atenas era conocida por la filosofía, por los estudiosos, por los pensadores, pero Atenas también era conocida por algo y era por la idolatría. Atenas era conocida porque ella tenía muchos templos, estatuas bellísimas, estatuas a Zeus, estatuas a los dioses del Olimpo, estatuas a todo ese tipo de dioses. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que había un sitio por allá que decía al Dios no conocido. Había un espacio donde ellos adoraban a un Dios que ni ellos mismos conocían. Pero estaba allí. ¿Y sabe qué es lo más tremendo?
que en este tiempo hay gente que está adorando a un Dios que ellos no conocen. Ahora le pregunto yo a usted, ¿se puede adorar a Dios sin conocerlo? Se puede adorar a Dios sin conocerlo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿se puede predicar a Dios sin conocerlo? Se puede predicar de Dios sin conocerlo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿se puede servir a Dios sin conocerlo? Samuel nos lo deja claro. Se puede servir a Dios, pasar 24 horas en la congregación y no conocer a Dios. Se puede saber la Escritura, ser fervoroso, ser diligente, predicando, pero no conocer a Dios. Sí se puede, pero no entrará en el reino de los cielos. Claro que sí. ¿Se puede adorar a Dios sin conocerlo? Claro que sí. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 16 al 25, 16. Dice la Escritura, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dice el siguiente verso, así que discutía ¿en dónde? En la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, Pablo predicaba acerca de Cristo y los filósofos, los entendidos, los sabios decían, esto es lo que es un palabrero. Un chalero, por decirlo a lo maracucho. Y otros decían, parece que es un predicador de nuevos. Qué tremendo, porque usted a veces predica de Cristo y usted dice, esto es nuevo, yo no lo había escuchado. A mí nunca me habías predicado eso. Primera vez que lo escucho, porque la gente cree que es un nuevo Dios y es que no han conocido verdaderamente quién es Dios hoy. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio y de la resurrección. Dice el verso 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Qué tremendo, ¿verdad? Porque ellos decían, esto es nuevo, háblanos un poquito más. Pero Pablo, teniendo la sabiduría del Señor, viene y le dice, el versículo 20 dice, dice el versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber de qué quieres decir con esto. Dice el verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Dice el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Qué tremendo, porque hay gente que honra y adora a un Dios que aún ellos todavía no conocen. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la misma iglesia a veces está así, adorando a un Dios que no conoce. Y cuando usted les predica de quién es el Señor Jesucristo y que tenemos que conocerlo a Él, viene y le dice, pero esto es algo nuevo, esto no lo había escuchado. Pero no se trata de algo nuevo, se trata de que es lo correcto, conocer
al Señor Jesucristo. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es de quien yo os anuncio. Dice el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, dice el verso 25, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Estos atenienses estaban acostumbrados a adorar dioses, a hacer grandes templos, grandes estatuas, pero lo que escucharon acerca del Señor Jesucristo, dijeron, esto es nuevo. ¿Y sabe qué es lo que más llama la atención? Ese lugarcito que decía, al Dios no conocido. Ese Dios que usted hoy conoce. Ese Dios que usted cada día dice, Señor, quiero conocerte más. Ese Dios que en esa generación no conocieron, es el Dios que usted y yo tenemos que conocer hoy. Pero para llegar a Él, tenemos que ir por un solo camino. Para llegar a Él, para conocerlo a Él, tenemos que ir en una sola dirección. Para obtener la vida eterna, tenemos que conocer quién es hoy, después de la cruz. Ahora yo vuelvo y le pregunto a usted, ¿se puede servir sin conocer a Dios? ¿Se puede predicar sin conocer a Dios? ¿Se puede adorar a un Dios que no conocemos? Lamentablemente sí se puede. Sí se puede hacer estas tres cosas fundamentales en la vida de un cristiano sin conocerlo a Él. Por eso la iglesia cada día tiene que orar y decirle al Señor, Señor, revélate cada día más. Ore por los predicadores, por ese predicador que usted oye, por ese predicador que usted dice, no, hoy voy a escuchar. Te diga, Señor, revélatele para que te dé a conocer. Ore por su pastor, por su pastora, por su líder, por su hermano, por su hermana. Ore por cada uno de ellos. Diga, Señor, revélate cada día más para que Él pueda darte a conocer. Señor, revélate cada día más para que entienda a quién le sirve. Señor, revélate cada día más para que entienda a quién tiene que adorar. Porque solamente hay alguien que tenemos que conocer y es a Jesucristo. Por eso el ministerio de Pablo, el ministerio de Apolo, no radicaba en ellos, sino que ellos presentaban todos los días quién era el Señor Jesucristo. Amén. Dice Juan capítulo 6, verso 35, y lo leo de corrido, dice, Jesús le dijo, Juan 6, 35, dice, del 35 al 40, y voy de corrido, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice el 36, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Dice el 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y dice el 40, porque ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Dice el verso 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabe qué es lo más bonito que usted y yo tenemos es que creer en Él? ¿Sabe qué es lo más bonito que usted y yo tenemos es que conocerlo a Él? En esto, hermano, radica el Evangelio, en que lo conozcamos. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? ¿Cuántos quieren predicar acerca de Dios? ¿Cuántos quieren adorar a un Dios vivo? Amén. Conozcámosle cada día más. Yo quiero que usted se coloque de pie para que oremos al Señor, dándole gracias por este tiempo, dándole gracias por esta oportunidad que Él nos da
de conocerle cada día. Amén.